Hechos de los Apóstoles 24, del 1 al 27. Dice así la palabra de Dios. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo: será así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora se me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debían haber de comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, yo soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Entonces, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diese dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, muchas veces hemos escuchado entre nosotros que no debemos juzgar, ¿no? Y hemos escuchado esa frase de muchas veces de los labios de Jesús: no juzguéis para no ser juzgados. ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? Bueno, todos emitimos juicios todos los días. Todos juzgamos todos los días, ¿no? Quizá no personas, pero circunstancias, situaciones, ¿no? Cuando uno enciende la televisión, pues puede contemplar que hay juicios mediáticos, donde los medios, la prensa, la televisión han juzgado y han declarado a alguien ya culpable, ¿verdad? O le han acusado ya de cierto asunto sin que los tribunales le hayan juzgado todavía, ¿no? Eso se llama un juicio mediático, ¿no? Hacemos juicios de valor todos los días y decidimos para nosotros qué es lo que más nos conviene o nos deja de convenir, ¿no? ¿Verdad? Y a veces juzgamos a personas por las cosas que hacen o por las cosas que dicen, ¿no? ¿Debe el cristiano juzgar, sí o no? Sí, claro. Es evidente que tenemos que juzgar. Primero tenemos que juzgar si lo que escuchamos de la palabra de Dios cada domingo es conforme a la palabra de Dios o no.
¿vale? Y para eso tenemos que aprender, ¿verdad?, estudiar la Biblia y ejercitar, pues, ese espíritu de discernimiento, ¿no?, de saber si alguien nos está diciendo la verdad o la mentira, si es conforme a la Biblia, a la Escritura, o simplemente son las invenciones de alguien que nos cuenta una historia, ¿no?, o nos cuenta otras cosas, ¿no? Claro que tenemos que juzgar. Cuando Jesús dice que no juzguemos, nos está diciendo que no condenemos a nadie, que no tenemos la autoridad ni la potestad para dar la última palabra sobre la condición de esa persona y lo que le va a suceder al final de su vida. Pero claro que tenemos que juzgar, claro que tenemos que juzgar las cosas. Dice, cuidado, hay falsos maestros entre vosotros, ¿no? O vendrán lobos rapaces, ¿no?, disfrazados como ovejas, y vendrán y harán daño a la iglesia. Vendrán falsos maestros, ¿no?, buscando su propio beneficio, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a saber eso? Pues porque tenemos que discernir qué es la verdad y qué es mentira, y tenemos que discernir todas las cosas. Y para eso es necesario hacer un juicio, ¿no?, ¿verdad? El buen árbol no puede dar buenos frutos y el mal árbol, pues, no puede dar, ¿verdad? Una boca de una fuente, un caño de una fuente no puede dar por ese mismo caño de la fuente agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Ni nadie puede servir a dos señores, ¿no?, y ser fiel a los dos. Entonces es normal, tenemos que juzgar. Lo que no podemos es condenar a nadie. Nosotros no tenemos la potestad para ya poner una etiqueta de esta persona, ¿verdad? Pero claro que tenemos que juzgar. Y tenemos que apartarnos de aquellos que, diciendo que son cristianos, viven en oposición al cristianismo, ¿no? No es que tengamos no que saludarle, pero, oye, no conviene, ¿verdad? Si alguien está contaminándote todos los días en contra del Señor Jesucristo, en contra de su iglesia, entonces, oye, apártate. Claro, no le puedes condenar, ¿no? Pero apártate, sé sabio, porque es que no trae nada bueno a tu vida eso, ¿verdad? Hemos cantado el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el hombre, el varón o la mujer, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿no? Es decir, que se aparta. Entonces, para apartarse hay que saber juzgar, también hay que juzgar las personas, las situaciones, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La verdad, discernir la verdad de la mentira, lo falso de lo auténtico, ¿no? Aquí tenemos Pablo ante juicios, está siendo juzgado. ¿Siendo juzgado qué? Falsamente. Se han vertido contra él calumnias, se ha hablado mal de él, se han lanzado falsas acusaciones ante él y está ante aquellos que le juzgan. Ha estado siendo juzgado y va a continuar siendo juzgado por otras personas, ¿no? Y aquí está entre dos grandes poderes el apóstol Pablo, como estuvo Jesús, ¿verdad? Entre Jerusalén, entre la religión de este mundo, y entre Roma, el poder de este mundo, ¿no? Y esto es una prensa, un lugar donde el cristiano se encuentra a menudo, siendo juzgado o por la religión oficial, o las religiones, los religiosos, ¿no?, y por el mundo, que tiene otra dinámica diferente, ¿no? Jerusalén y Roma, ¿no?, dos grandes poderes de la antigüedad, ¿no? Jerusalén significaba toda la historia, la tradición de sus padres, la religión más antigua, ¿no?, con muchos años de antigüedad, había sobrevivido a muchos imperios, y Roma significaba el poder temporal, ¿no?, el poder, el imperio, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo está siendo juzgado por una parte por el Sanedrín y por otra parte por el poder temporal, como fue Jesús. Jesús de Nazaret fue juzgado por estos dos poderes, por Jerusalén, los judíos, el Sanedrín, la tradición, la ley, ¿verdad? Y por otra parte, acusado ante Roma de que de hacerse a sí mismo rey, de tener un conflicto con el César, de buscar una autoridad y una posición aquí que no era la que debía tener, un conflicto, ¿no?, ¿verdad? Un conflicto que Jesús vivió también, ¿no?, como el apóstol Pablo, ¿no? Fijaros en el 25, en el capítulo 25, versículos 7 y 8, se nos dice que los problemas que tiene el apóstol Pablo, por el cual está siendo juzgado, es por algo contra la ley de los judíos, por algo en contra del templo y por algo en contra del César. La ley es blasfemo.
Enseña que ya los hombres no tienen que seguir los judíos la ley de Moisés. El templo para él no es importante porque quiso meter a los gentiles en el templo, por lo tanto él debe ser juzgado, ¿no? Es un blasfemo, ¿no? Y contra el César, es un agitador, es un revolucionario, quiere levantar a las gentes contra el poder establecido, ¿no? ¿Verdad? Es lo que usa Satanás muchas veces y el acusador, ¿no? ¿Verdad? Argumentos falsos, ¿no? Contra nosotros y contra la iglesia. El otro día leía esto que la gente dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, ¿no? Y como le contestaba a alguien, usted también es bienvenido, ¿no? Es decir, la iglesia está llena de hipócritas, usted también es bienvenido. Es decir, esas acusaciones que hay constantemente contra nosotros, ¿no? De hipocresía, de esto, de lo otro, de fanatismo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros también estamos siendo juzgados, ¿no? Y el Señor dice, oye, mira, mientras os juzguen por servirme y por seguirme, bienaventurados, dichosos, no os preocupéis, no os agobiéis, porque a mí ya me hicieron lo mismo, ¿verdad? El problema es cuando nos juzguen con razón, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que arrepentirnos y poner nuestra vida en orden, ¿verdad? Pero si es por causa del Señor, toda persecución, toda oposición es bienvenida. Como decía antes a Ulises, el Señor es consciente de toda lágrima que derramamos por causa suya o por creer, de toda mala obra que se nos es hecha, toda zancadilla, toda acusación falsa contra nosotros, todo sufrimiento que su iglesia experimente por causa del amor al Señor Jesucristo, el Señor la tendrá en cuenta aquel día. Esto es muy importante. No sufrimos en balde y nuestro compromiso con el Señor no es un compromiso que para el Señor no sea importante, claro que lo es. Bueno, hasta aquí ha tenido que dar razón de su fe y sus motivaciones ante la muchedumbre, en el capítulo 21, versículo 40, ante el Sanedrín, en el versículo 23, ante Félix, en el capítulo 24, a partir del versículo 1, ante Festo, en el 25, y va a dar ante Festo en el capítulo 25 y ante Agripa en el 25. Es decir, ¿veis cómo va? Está constantemente dando explicación Pablo siendo juzgado, ¿verdad? En el capítulo 24 que estamos, ¿no? Pablo ante Félix, ¿no? 5 días más tarde, Ananías y algunos otros ancianos bajan de Jerusalén para presentar su caso ante Félix. Y llevan con ellos un abogado romano que se llama Tértulo, ¿no? Y entonces lo primero que hace este hombre, Tértulo, y lo que se solía hacer cuando alguien se iba ante una autoridad a presentar un asunto, es dorarle la píldora un poco, ¿no? Hacer de pelota, ¿no? ¿Vale? Ser pelota. Y entonces lo que vemos en este capítulo 24, en los primeros versículos, pues es un peloteo. Es un peloteo. Porque los judíos no podían tragar al gobernador romano ni a los romanos, ¿vale? Y además este gobernador romano, este tal Félix, no era un hecho de virtudes. Porque al acabar el capítulo, veis, es un detalle importante al acabar el capítulo 24, veis como le decía a Pablo, ven una y otra vez, a ver si le pagaba. Y si le pagaba, le dejaba libre. Entonces este era un corrupto, ¿vale? En nuestros términos actuales. Era un gobernador corrupto que quería sacar el beneficio de su posición allí como gobernador militar en aquella zona y volverse y retirarse, jubilarse, pues con los dineros de sus extorsiones, sus chanchullos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pero como había que hacer, y como había que hacerlo con una forma, como había unas formalidades, Tértulo, el abogado del Sanedrín judío, pues le dora un poco la píldora, le hace la pelota, ¿vale? Pablo va a ser mucho más comedido con esto. Así había que empezar, era obligatorio, ¿vale? Pero Pablo se va a medir mucho más en lo que le dice a Félix, ¿no? Y fijaros, dice, llegan a ver al gobernador y le dicen, Tértulo, y dice, como debido a ti gozamos de gran paz, ¿no? Versículo 2, ¿no? Y muchas cosas son bien gobernadas, y tú gobiernas con prudencia. Todas eran mentiras. Vamos, esto no se lo creía ni Tértulo ni los que iban con él, ¿no? Este es un gobernador corrupto que saca beneficio de todo lo que puede, pero bueno, esta es la forma de presentarse ante él, ¿no? ¿Vale? Entonces se presentan así, ¿no? Que efectivamente era la forma que había que hacerlo, pero esto no es cierto, para nada con respecto a este hombre, ¿no? Vale.
Y entonces después empiezan a acusar a Pablo. Y dice en el versículo 5, ¿por qué hemos hallado a este hombre? Es una plaga. Esta es una plaga. Por donde va este hombre, por donde va Pablo, son problemas, son dificultades, crea, ¿verdad? Es una plaga, compararlo con una plaga, ya veis, casi nada, ¿no? ¿Verdad? Es una plaga, promotor de sediciones, es un revolucionario donde va a crear problemas, revueltas, historias, ¿verdad? Ha intentado profanar el templo, quisimos juzgarle, pero vino el tribuno Lisias, aquel que apareció allí, se le llevó y nos impidió juzgarle como nos gustaría, que era matándole allí mismo, ¿no? Bueno, no dice el texto, pero lo que estaban pensando. Y mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Y tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas las cosas, ¿no? ¿Vale? Tú mismo puedes informarte cuando le interrogues. Bueno, ya veis, es una peste. Pablo es cabeza de una secta llamada los nazarenos, es un sedicioso, un revolucionario, donde va a crear problemas. ¿Cuántas de estas cosas son ciertas? Ninguna. Es líder, sí, es un pastor, es un apóstol de una secta judía que tiene como norma la no violencia, ¿vale? Los cristianos no ejercen violencia, no usan métodos sediciosos para derrocar estados, no hacen campañas contra el gobierno, simplemente predican a Jesús de Nazaret, que curiosamente es un rey que murió en una cruz, pero que era un carpintero, del cual decían que era rey de los judíos. Ese era el mensaje cristiano. Es un mensaje de paz, es un mensaje de sujeción a las autoridades, no es un mensaje revolucionario, sedicioso, que intente derrocar al poder, ¿verdad? Es un mensaje que no tiene que ver con los reinos de esta tierra, ¿verdad? Es un mensaje diferente, el mensaje cristiano. Por lo tanto, ¿qué tiene de verdad esto? ¿Intentó Pablo profanar? Sabemos que no. Después Pablo ahora se va a defender, ¿verdad? Se va a defender. La respuesta de Pablo ante los cargos que se le hacen, ¿no? ¿Vale? En el versículo 10, dejan de acusarle ellos y el gobernador le dice, bueno, Pablo, habla tú, ¿vale? Y Pablo tiene que hacer lo mismo que ha hecho Tértulo, el abogado, referirse al gobernador con cierto, ¿verdad? Con cierta amabilidad y con cierta complacencia, es decir, también, ¿no? Pero fijaos lo que dice el 10, ¿no? Dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 2 días, perdón, el 10, habiendo hecho de señal el gobernador a Pablo de que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo no le da muchas vueltas. Pablo que dice, como sé que tú eres juez de esta nación desde hace muchos años, voy a hacer mi defensa, ¿no? Que es muy diferente cuando comparamos con lo que Tértulo le dice, ¿no? Que le dora la píldora y le cuenta allí no sé cuántas milongas. Pablo es mucho más escueto y dice, tú eres juez de esta nación, como juez de esta nación me dirijo a ti y voy a exponer mi caso ante ti, ¿vale? Mucho más escueto, ¿no? No miente, ni hace ahí un ademán de intentar impresionar al gobernador. Dice, como tú puedes cerciorarte, versículo 11, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Es que es verdad, estaba siendo acusado falsamente, los argumentos que había contra Pablo eran falsos, no había hecho nada de lo que se le acusa. Había ido a Jerusalén, efectivamente, había seguido el consejo de Santiago, había apadrinado a estos 3 judíos que también tenían que ofrecer sacrificio en el templo, les había acompañado, ¿verdad? Que eran judíos, había estado en el templo, pero no había hecho nada de lo que se le acusa, no había hecho nada incorrecto, ¿no? Es que la verdad es que es muy fácil. Dicen, hay un dicho que la reputación cuesta mucho ganarla, ¿no? Cuesta mucho adquirir una buena reputación, muchos años de trabajo, tal, ¿no? Y después arruinar esa reputación es lo más fácil del mundo. Porque resulta que hay algo muy interesante en las personas que estamos más, ¿no?, interesados en las cosas cuando le van mal a alguien, ¿verdad?, en hacer leña, como decimos los españoles, del árbol caído, que en fijarnos de cuando a alguien le va bien y decir, oye, ole, qué bien, ¿no? Este hombre que ha empezado un negocio y cómo le va, qué bien le va y cómo prospera, y fíjate, ya tiene más trabajadores, ¿no? Y los españoles somos un poco más cainitas, ¿no?, en ese sentido. En vez de fijarnos en lo bueno,
siempre estamos esperando, bueno, pues ya veremos, ¿no? A ver si le va mal. Y cuando le va mal, pues te acercas con cierta compasión, con cierto, hoy lo siento mucho, pero que eso alberga, pues a veces la envidia y estas cosas, ¿no? No sé si otras naciones, supongo que todas las naciones pecan de lo mismo, pero los españoles esto es un pecado nacional entre nosotros, ¿eh? ¿Verdad? Nos alegramos más cuando alguien cae, que así podemos tener compasión y misericordia, ¿no? ¿Vale? Pero de que triunfa, pues como que nos causa más envidia, ¿no? Es un pecado nacional. Sí existen los pecados nacionales, no lo sé. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo sufre una serie de acusaciones falsas que intentan minar su reputación, minar su ministerio y minar la efectividad de la predicación del Evangelio. Si lo trasladamos a nosotros con la Iglesia, Satanás, se nos dice que uno de los títulos que tiene es acusador de los hermanos. Entonces, contra la Iglesia siempre, cíclicamente, periódicamente, surgen acusaciones, ¿no? Acusaciones. Mayormente falsas, ¿vale? Alguna acusación también podemos hacer autocrítica y decir, bueno, alguna acusación puede ser cierta, si es cierta, pues a ver qué hacemos con eso, ¿vale? Pero generalmente son acusaciones falsas y falsos testimonios que tienen como objeto minar la reputación de la Iglesia. Porque cuando os hablan mal de un hermano de la Iglesia, no os confundáis, no os confundáis. Cuando os hablan mal de un hermano de la Iglesia, no os hablan mal de un hermano en concreto de la Iglesia. Y tú dices, que es que este hermano es verdad. No, no. Cuando nos hablan mal de un hermano de la Iglesia, nos están hablando mal de la Iglesia. Ese es el mensaje que subyace ahí, ¿vale? Por lo tanto, no escuchemos a nadie que nos hable mal de nadie de la Iglesia. Incluso si supiésemos nosotros que lo que nos está diciendo puede que sea cierto, no lo escuchéis. Porque cuando atacan y acusan a un hermano de la Iglesia, tú serás el siguiente. El ataque no es contra alguien en concreto, es siempre contra la Iglesia en general, ¿vale? Tú o yo seremos los siguientes, ¿vale? En eso. Cuidado con esto, porque realmente la Iglesia, periódicamente, siempre sufrimos no solamente esta, sino todas las iglesias, esos ataques, ¿no? Esos mensajes, ¿no? ¿Vale? Que tienen como último objetivo minar la extensión del Evangelio. No es nada contra alguien personal. Es una estrategia del enemigo para que la Iglesia no sea luz, ¿verdad? Y no brille y la gente a nuestro alrededor tenga un concepto negativo de la Iglesia del Señor. Entonces, tened cuidado con esto. Es algo que el enemigo repite habitualmente, ¿vale? Y es a veces que también a veces nosotros caemos en esa trampa, ¿vale? De escuchar, ¿vale? De hacer oídos a esto. Bueno, Pablo le dice, versículo 14, te confieso que según el camino, según la Iglesia, que ellos llaman herejía, ¿vale? Que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas de la ley y que los profetas están escritas. Esto es como lo mismo, esto es algo también muy cotidiano entre nosotros, ¿no? Oye, cuando alguien, aquí está, el miércoles pasado, ¿no? Es que es una cosa muy interesante, ¿no? El miércoles pasado teníamos aquí a otro señor, muy agradable, pasaba un buen rato, ¿verdad? Una buena reunión, y entonces se nos acaba la reunión el hombre y me dice, pero si vosotros sois cristianos, ¿no? Y le digo, claro, nosotros somos cristianos, ¿cómo lo vamos a decir? Sí, porque yo todo lo que he escuchado aquí, pues es del cristianismo de siempre. Y digo, claro que somos cristianos. Le dije, mira, somos cristianos sencillos, no simples. ¿Vale? Una cosa es ser alguien simple y otra cosa es algo sencillo. La sencillez del Evangelio, ¿vale? Sin grandes parafernalias, sin grandes oropeles, lujos, templos. No, el cristianismo sencillo, el de los discípulos, el del partir el pan, el de las sandalias, ¿no? Ese cristianismo sencillo, el de la palabra desnuda, predicada, el de 4 alabanzas aquí, cantando como podemos cantar. Ese cristianismo fue el que me impresionó a mí. Cuando empecé a ir a la iglesia dije, oye, la verdad que esto me impresiona. La sencillez del cristianismo. Porque tenemos un maestro que podemos decir era sencillo, humilde, que es al que invitamos. Y nuestra religión debería ser así, buscar también la autenticidad, la sencillez. Pero para este hombre le chocó, ¿no? Y lo de Pablo, dice, mira Pablo, en su defensa, yo sigo la ley de Moisés y los profetas,
y adoro al Dios de Israel. Los que han pervertido la religión son ellos, no soy yo. Nadie me puede acusar de no creer a Moisés, de no seguir a los profetas, de no adorar al Dios de Israel. No, nadie me puede acusar de esto. Hemos vuelto ¿qué? Al corazón de la Escritura. Y eso es lo que muchos también a nosotros nos acusan. No creen en esto, no creen en lo otro. Bueno, esto está, ¿no? No, hemos vuelto al corazón de la Escritura. Al corazón de la Escritura, ¿verdad? Muy importante. Y una cosa que podríamos decir, ¿no? Claro que no somos perfectos, pero nosotros tendríamos que poder decir también lo que el apóstol Pablo dice aquí, en ese texto. De verdad, os lo digo sinceramente, ¿eh? Yo sé que hay muchas cosas en mi vida que no me agradan a mí mismo y puedo mirar a mi pasado y habría cosas que no volvería a hacer y que he hecho mal y las reconozco y delante de Dios, ¿entendéis? Es decir, mi vida no es una vida perfecta, la de ninguno de nosotros, ¿no? Pero estoy hablando de mí, ¿no? Pero deberíamos poder decir una cosa, deberíamos poder decir esto, lo que el apóstol Pablo dice acerca de él. Eso es muy importante, ¿eh? No que no haya mancha ni arruga, ni que seamos perfectos y que siempre somos perfectos y lo hemos sido y seguro que lo seremos. No, yo tengo serias dudas sobre este tipo de afirmaciones, ¿vale? Que parecen más de alguien orgulloso, de alguien que no es capaz de mirar la viga en su propio ojo, ¿no? Pero más pronto a ver la paja en el ojo de su hermano, ¿no? Pero fijaros, esto es muy importante, versículo 16. Lo que el apóstol Pablo puede decir es esto que podríamos y deberíamos decirlo nosotros también. Fijaros, dice, tengo siempre una buena conciencia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué quiere decir este hombre? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Dice, mira, seguro que he cometido errores, seguro que a alguien sin querer le he ofendido, o quizá igual a alguien queriendo también le he ofendido, no lo sé. No todo lo que he hecho es perfecto, ni soy todo lo que me gustaría ser, ni todo lo que digo es verdad, ni todo lo que soy, pero delante de Dios y delante de los hombres tengo una buena conciencia. No me excuso, ¿eh? La buena conciencia no es una conciencia que se excusa, sino de corazón hago las cosas de corazón, sinceramente, para el Señor. A veces las hago mal, pero de verdad las hago para el Señor. Y creo que esto de tener buena conciencia es importante, porque la buena conciencia, bueno, no sé si esto es así de puro, ¿no? Pues la buena conciencia te deja dormir bien. Parece que la mala conciencia también, cuando está ya el corazón duro, también parece que duermen bien, ¿no? ¿Vale? Pero qué bueno es dormir bien con buena conciencia. Qué bueno es decir, pasar por el mundo y decir, yo de verdad, voluntariamente no deseo mal a nadie. A la gente que se ha cruzado en mi camino, de verdad, he intentado hacer lo mejor. A veces no ha salido bien, a veces yo he metido la pata, sí, es verdad, pero ese no era mi propósito. Es decir, tener buena conciencia, buscar tener una buena conciencia para con Dios, ¿eh? Porque es quien nos ve, no para con los hombres, sino para con Dios. Creo que es una muy buena cosa que podamos decir, tengo buena conciencia, intento tener buena conciencia, intento vivir para tener buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, ¿vale? Que alguien no me pueda acusar de tener una mala conciencia, de ser una persona que está maquinando el mal, ¿no? ¿Verdad? Entonces es importante lo que el apóstol Pablo puede decir, es una buena reputación la que tiene, la que desea tener para con Dios y para los hombres. Y dice, mira, lo que me ha traído a Jerusalén no es ni levantar un motín, ni hacer una revolución. Yo vine aquí a presentar mis ofrendas, a visitar Jerusalén, voy camino de Roma, no lo dice, ¿no? Pero es lo que había. 24, es decir, a traer también ese dinero tan importante, las ofrendas, ¿para qué? Para calmar, para aplacar el hambre, la hambruna que tanta gente tenía, especialmente de la iglesia en Jerusalén. Eso es lo que había llevado al apóstol Pablo allí, ¿no? Entonces hablamos, ¿no? Claro, y decimos que es curioso, ¿no? Es curioso que muchas veces los buenos, o la gente que está haciendo buenas cosas, sufra más incluso, más calumnias, más persecuciones, más oposición, se les complique más la vida. Pero hermano, si te ves así, tú no has sido el primero, ni serás el último. Formamos parte
de un pueblo cuya tradición, desgraciadamente, es eso, seguir las pisadas de nuestro Maestro. Si ahora tienes paz, si ahora vives en un momento bueno, no hay oposición, no hay dificultad, no hay... Gloria a Dios, es maravilloso. Si mañana esto cambiase, no pienses que es algo extraño. Hermanos, seamos honestos, algo extraño. Si aquel que era bueno, aquel que era justo y aquel que justifica, aquel que vivió una vida perfecta, aquel que no había ni un atisbo de oscuridad en su corazón, no como los nuestros, si aquel mismo tuvo que sufrir tal contradicción de pecadores contra sí mismo, tuvo que sufrir tanto para que tú y yo podamos estar en este camino, porque tú y yo crees que tenemos que mantenernos al margen, exentos, ¿verdad?, de sufrir por su causa. Tú me preguntas, ¿quieres sufrir? No, no. Pero si tengo que sufrir, es parte también de mi llamamiento, de mi vocación. Si tuviese que sufrir, y si el Señor me llamase a sufrir, como siempre os digo, me gustaría que sufriese por su causa, no por mi torpeza, no por mis malas decisiones, no por mi mala cabeza, no porque soy torpe y burro, sino por causa del Señor. Y entonces mi sufrimiento tendría valor, sería un sufrimiento, ¿verdad?, que tendría todo su valor, ¿no? No cuando sea por mi torpeza. Bueno, ellos debieron comparecer ante ti. Lo que dices, mira, vamos a ver, todos esos que me acusan, eso es lo que pasa muchas veces en las acusaciones, ¿no? Viene alguien y nos cuenta y nos dice, es que me han dicho, me han contado, y lo primero que tenemos que decir, ¿estabas tú allí? ¿Estabas tú allí? ¿Eres capaz de decir eso mismo que me está diciendo a mí, decírselo a la persona cara a cara? Es muy importante, porque los que habían acusado a Pablo ya no estaban ni allí. Allí habían ido otros a los cuales le habían dicho que Pablo había hecho lo que fuese, ¿verdad? Que había querido entrar en el templo, que había entrado en el templo Pero estos ya no estaban en Asia, en Éfeso, donde fuera, se habían vuelto. Y entonces Pablo le dice, vamos a ver, los que me han acusado no deberían estar aquí. No deberían ellos cara a cara decírmelo a mí. No deberían ellos traer las pruebas. Entonces muchas veces que escuchamos cosas de personas que no estaban allí, que fulanito me contó, que menganito le dijo, y hermano, cuando alguien te diga, es que alguien me dijo, déjalo, porque esto es ya, ¿verdad? Es así, y mucho empieza así, es que este me dijo que el otro le dijo, es lo único de Pablo, digo, porque vengan ellos y me lo digan a mí, ¿vale? Aquí tenemos, ¿no? Y entonces habla de lo que, estoy acabando, habla de lo que les dijo ante el Sanedrín, y en el Sanedrín fue muy sabio Pablo, ¿no? Todo aquello era un montaje, y le dijo, bueno, pues ahora voy a hablar de la resurrección de los muertos, ¿no? Y si recordáis, ante el Sanedrín, ante el Consejo Judío, dividió al Consejo, porque en el Consejo había dos líneas teológicas en ese Consejo. Una de los que creían en la resurrección de los muertos, que eran los fariseos, estamos más cerca de ellos, ¿vale?, en este sentido, teológicamente, y otra línea, que Ananías, el sumo sacerdote, representaba esta línea teológica, que eran los saduceos, que no creían en la persistencia del alma y en la vida después de la muerte, ¿vale? Estas dos escuelas ahí. Y Ananías, el sumo sacerdote, era de la escuela de los saduceos, que cada X años, 3 o 4 años, alternaban los sumos sacerdotes, ¿vale? De las dos corrientes estas. Entonces él saca este tema de la resurrección y se crea allí ya una polémica teológica, ¿vale? Una polémica teológica. Y vemos como estas cosas que le suceden a Pablo son cosas que también nosotros podemos ver en la vida, y son cosas con las que nosotros también entramos también en conflictos siempre, ¿no? ¿Verdad? Si tú eres de los que, no sé, crees en la reencarnación, o crees en yo qué sé, ¿no? No vas a tener ningún tipo de conflicto, la gente acepta esto bien, ¿no? Cuando tú hablas de la resurrección de los muertos, cuando tú hablas del juicio venidero, cuando tú hablas de un Dios que va a juzgar a todo hombre y a toda mujer, y que hay un castigo, y hay una, digamos, una recompensa y un castigo eternos, ahí siempre hay conflicto. Siempre hay conflicto. Lo mismo que le pasa a Pablo, nos pasa a nosotros también con estas doctrinas, ¿no? Y entonces, bueno, Félix dice, bueno, ya te escucharé otra vez, porque resulta que él habla de todas estas cosas, ¿sabes? Y el gobernador no está para que le confronte el apóstol Pablo con el juicio. Este que es un corrupto y que está sacando dinero por aquí, dinero por allá, explotando al este, el otro, juntando dinero para irse después
y pasarse una buena jubilación en Roma, no está para que el apóstol Pablo le hable del juicio venidero, ¿vale? Y que le diga, mira, todo hombre tendrá que dar cuenta, mira que Dios lo ve todo. Mira que si te arrepientes, Jesús de Nazaret te perdona de todos tus pecados y el día del juicio estás libre de toda condenación. Pero como este hombre no quería creer, pues le dijo, mira, vete, ya te llamo otro día, ¿vale? Porque es curioso aquí, ¿no? Cuando nos dice el texto, ¿no? De lo que él había hablado, ¿verdad? Del juicio, etcétera, ¿no? ¿Vale? El testimonio, ¿no? Dice, Félix se espantó y le dijo, ahora vete, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿no? Imaginaos a alguien que es corrupto, ¿no? Alguien que sabe que lo que está haciendo es malo. Y que viene este predicador, este apóstol Pablo, y le dice, mira, todo hombre tendrá que dar cuenta de todo lo que hace aquí, un día. Y ese día nadie lo podrá esconder. Porque ¿quién hay por encima del gobernador? Bueno, el emperador y otros, ¿no? Pero allí el gobernador es el gobernador, no hay nadie por encima de él. Y él podía hacer lo que él quería, ¿no? Pero este le confronta y le dice, oye, mira, por encima de ti, del emperador, está otro que juzgará todo lo que has hecho. Bueno, no le sentó muy bien, ¿vale? A Félix, ¿no? No le sentó muy bien y nos dice que se espantó. Fíjate, dile, Pablo le predicó acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, del dominio propio, quizá porque Drusila, la mujer con la que estaba casado Félix, era la mujer de otro rey, que él había seducido y ella había abandonado a su marido, etcétera, ¿no? Entonces también tenía sus líos y sus cosas, ¿no? No solamente a nivel de corrupción económica, sino a nivel de corrupción moral, etcétera. Y Pablo le confronta con esta realidad, ¿no? Como lo que hace el Evangelio. El Evangelio es que nos confronta. El Evangelio no es, cree en el Evangelio, que esto es maravilloso, no. El Evangelio primero quiere mostrarnos la oscuridad que hay en nuestros corazones. No para dejarnos ahí, ¿vale? No son malas noticias, son buenas noticias, ¿no? Pero esas buenas noticias es como nadie se vacuna si no ve una necesidad de vacunarse, ¿no? No digo con esta vacuna, digo con cualquier otra, o de ir al médico. Tú si estás bien no vas al médico, ¿vale? Aunque muchas veces te digan, oye, vete, tienes que hacer la revisión que te toca. Y digo, no, pero yo me encuentro estupendamente, ¿para qué voy yo? ¿Cuándo vas al médico? Cuando te empiezan a doler las cosas, ¿no? Yo llevo años sin ir al médico y cuando ya no podía respirar y me ahogaba y dije, oh, yo voy al médico a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Así es el Evangelio. El Evangelio, por la gracia de Dios, nos hace ver nuestra enfermedad. Porque sin ver nuestra propia enfermedad no iríamos al médico, no iríamos a Jesús. Y este hombre tiene la gran oportunidad, como cualquier pecador, de escuchar la realidad de la condición real, espiritual de su corazón. ¿Vale? Y Pablo le confronta. Y ante la confrontación del Evangelio hay dos reacciones. O me veo así y digo, soy un corrupto. Soy un corrupto. Félix, soy un corrupto. Exploto a la gente. Intento beneficiarme de mi posición para beneficiarme económicamente. ¿No? Le he arrebatado la mujer a otro hombre. Mi vida moral, ética, está muy lejos de lo que Dios desea, ¿verdad? Y entonces no solamente eso, sino con mi relación con Dios, y entonces me arrepiento y comienzo una nueva vida. Pero el Evangelio nos confronta, y este hombre no quiere ser confrontado, ¿vale? Entonces lo que nos dice el versículo 25 es que se espanta y dijo, mira, ahora vete, ya te llamaré, ya déjate de rollos, ya he escuchado bastante, no estoy yo para esto, ¿no? Ya te llamaré. Y después se ve que le llama varias veces y nos dice el texto, ¿no? Al final, ¿verdad? Dice el 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Es decir, le traía y decía, bueno, si quieres que te suelte, págame y ya te suelto, ¿vale? Entonces eso ya nos habla de la catadura de Félix, ¿no? Bueno, pasan 2 años, ahí acabo, pasan 2 años y Pablo continúa retenido. Félix es sustituido por Porcio Festo, otro gobernador, y curiosamente es llamado a este hombre, este gobernador, a Roma, porque Nerón escucha las quejas y va a Roma y se salva este emperador, para que veáis que la Biblia es real, estos son gobernadores reales, existieron de verdad, no es un cuento, y tenemos los detalles históricos de estas personas, ¿vale? Esto no es un cuento para niños, ¿vale? La Biblia es un libro histórico, confiable, ¿no?
Y entonces pues le llevan a Roma, al Félix, y no le juzgan porque tiene un hermano muy influyente, y entonces, bueno, él no sufre las consecuencias del castigo, pero sí es relegado de toda autoridad, ¿no?, en la provincia, ¿vale?, como gobernador, ¿no? Él dejó 2 años preso a Pablo, esperando cobrar y tampoco enemistarse con el Sanedrín, ¿vale? Y Lucas nos dice que no sabe qué pasó con Pablo durante esos años. Lucas seguramente esos 2 años su compañero estuvo recabando, entrevistando a gente para poder escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Y lo que sabemos del apóstol Pablo, que durante esos 2 años seguramente puso en práctica 2 cosas muy importantes, para todo cristiano. Uno es: la gracia del Señor es suficiente. Cualquiera que sea mi situación en la que me encuentre, la gracia de Dios, la presencia de Dios en mi vida es suficiente. Es suficiente, ¿verdad? Alguien dijo que uno con Dios nunca es minoría, nunca está en minoría, y es verdad. Si está Dios en tu vida, nunca estás en minoría, nunca estamos en minoría. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El cristiano tiene que estar preparado para experimentar cualquier tipo de sufrimiento, siendo consciente de que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aunque tengas que sufrir, ¿verdad? Y creo que esto el apóstol Pablo le daba un contentamiento cristiano, el estar contento, sea cual sea mi situación. El apóstol Pablo dice: yo sé tener abundancia de todo. He vivido momentos en mi vida en los cuales no me faltaba de nada, tenía abundancia en todo y estaba contento. Y ahora el Señor me ha dado también ese mismo contentamiento cuando no tengo de casi nada. También estoy contento. Oye, esto de verdad, esto es algo maravilloso. No solamente estar contento cuando todas las cosas van bien, sino cuando las cosas ya no van tan bien, seguir contento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Bailar flamenco, una jota o una muñeira? No, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con un sentimiento de tener paz en el corazón, de saber que Dios te cuida, de saber que Dios te guarda, de saber que puedes estar tranquilo en sus manos, ¿verdad? Estás en las manos del Señor. Tiene que ver con eso, no tiene que ver con el baile folclórico de ninguna de las regiones de nuestro país. Contentamiento cristiano, ¿verdad? Pablo estaba en la escuela, Ulises, en la escuela. Las lecciones que tuvo que aprender Pablo, tú y yo, no las tendremos que aprender, las aprendió él. Lecciones duras, de persecuciones, de privaciones, de torturas, de maltrato, de acusaciones, ¿verdad? Pero esa fue su escuela particular. La nuestra es diferente, pero también estamos en una escuela, también estamos aprendiendo, también está haciendo Dios algo en nosotros, en cada situación, en cada circunstancia, ¿verdad? Estaba en la escuela, estaba aprendiendo del Señor y con el Señor. Estaba esperando en la providencia de Dios, lo que hacemos todos, esperar en la providencia de Dios. ¿Qué hizo esos 2 años? Seguir confiando en el Señor. Señor, aquí estoy, tú me has prometido que tengo todavía que ir a Roma y ser testigo, espero en tu providencia. Tú abres y cierras puertas. Espero, aprendo de ti, aprendo contigo, espero en tu providencia y descanso en tu contentamiento. Descanso en eso, descanso en el Señor. Mi vida, todo lo que soy, le pertenece a Él, estoy en buenas manos, no hay nada que temer, el Señor conoce mi situación, el Señor no me ha abandonado, el Señor está conmigo, Él todavía no ha acabado su obra en mí, ¿verdad? Entonces creo que son lecciones que podemos aprender aquí, del apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude también, ¿no? Nuestra carrera no va a ser como la del apóstol, ni va a ser la de cada uno de nosotros diferente a los demás, ¿no? Pero aprendamos del Señor, aprendamos con el Señor, ¿verdad? Estemos atentos a la providencia, cómo Dios obra en nuestras vidas, qué puertas abre, qué puertas cierra, y en todas las cosas aprendamos a tener contentamiento. Hoy tenemos salud, personas que nos aman, comida en nuestras casas, un día precioso, alegrémonos, alégrate, disfruta de este día, disfruta de la vida que Dios te dio. Mañana quizás sea un día más oscuro, con más problemas, también aprende a alegrarte en el Señor, porque ese día también pertenece a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Dios sea con todos nosotros. Amén.